lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras la situación en Jerusalén se tornaba cada vez más tensa, los discípulos se reunieron en un aposento alto, buscando la guía y el consuelo del Espíritu Santo. Era un tiempo de oración fervorosa, podían sentir la presión de la autoridad romana y la creciente hostilidad de los líderes religiosos. Santiago, el apóstol, se hallaba entre ellos, cargando con el peso del llamado que le había sido hecho por su maestro. Santiago, hijo de Zebedeo, se levantó con fervor, sus ojos brillaban con una pasión que sólo el Espíritu Santo podía avivar. Hermanos, no temamos, porque el Señor ha prometido estar entre nosotros, dijo, recordando las palabras de Jesucristo en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El tiempo pasó y la persecución se intensificó. Los seguidores de Cristo se escondían, pero Santiago se adentró en las calles, predicando con audacia lo que había visto y oído, que Jesús es el Mesías y Salvador. Fue en una de esas misiones cuando se encontró cara a cara con un grupo de fariseos. Su líder, un hombre llamado Anás, lo encaró con furia. ¿Por qué hablas de un rey que no es César? ¿Por qué te atreves a desafiar la ley de nuestros padres? Santiago respondió con valentía, sabiendo que estas palabras podían costarle la vida. Yo no predico al hombre, sino al que resucitó de entre los muertos. Él es el camino, la verdad y la vida. En él hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, la ira de Anás se encendió y ordenó su arresto. Santiago fue llevado ante el tribunal del pueblo, donde se le instó a renunciar a su fe. Sin embargo, él permaneció firme, recordando las palabras del Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. La multitud, dividida entre el temor y la admiración, no podía ignorar la autoridad con la que hablaba. Mientras la situación se complicaba, Santiago fue llevado al lugar donde se tomarían decisiones fatídicas. La atmósfera era pesada, cargada de expectativas y deliberaciones terrenales. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él y se llenó de poder. Con voz clara y firme, clamó, el sacrificio que busquéis no es en la sangre de animales, sino en la entrega total de lo que somos, tal como nuestro Salvador lo hizo por nosotros en la cruz. Romanos 12:1. Esta proclamación resuena como un eco en las paredes del juicio, tocando los corazones de algunos que estaban allí presentes. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad. La decisión fue tomada y la condena fue pronunciada. Santiago sería ejecutado no solo por su valentía, sino por su inquebrantable fe. Mientras esperaba su destino, Santiago se aferró a la esperanza, recordando la promesa del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así fue como Santiago, el apóstol, se acercó al final de su carrera, no con temor, sino con la fe firme que le había sido infundida. Sin embargo, en la penumbra de su condena, un susurro eterno se manifestaba en lo profundo de su ser. Algo más grande estaba en marcha, la misión que había comenzado no se detendría con su vida. Mientras se disponía para el sacrificio final, el cielo parecía abrirse y la visión del esplendor divino revelaba un nuevo propósito. ¿Qué camino divino estaba disponible para el restante pueblo de Dios que seguiría su legado? La historia de la lucha por la fe apenas comenzaba, y los designios del Altísimo aún no se habían desvelado por completo. El día de la ejecución de Santiago llegó como un amanecer sombrío, cegador en su claridad. Las multitudes se congregaron, ansiosas por presenciar el desenlace de aquel fanático que osó levantar la voz contra los líderes religiosos y romanos. Sin embargo, en su corazón, Santiago sabía que este no era el fin, sino un nuevo comienzo. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente, y aunque la tierra se llene de ardor, el fuego no les hará daño. Isaías 43:2. Al llegar al lugar de su ejecución, Santiago sintió el peso de las miradas. Algunos lo miraban con odio, otros con tristeza, y algunos más con esperanza. En medio de esa tensión, recordó las enseñanzas de su maestro, que había dicho, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24.
La muerte del cuerpo no le arrebataba la vida del alma, sino que la sembraría en el reino eterno. Los ejecutores lo ataron y comenzaron a preparar el lugar. Santiago se puso de pie, con la cabeza erguida, y pronunció palabras que impactaron a quienes lo rodeaban: si es por Cristo que muero, entonces que mis últimos alientos sean un testimonio de su nombre. La multitud se quedó en silencio, atónita ante la audacia que emanaba de aquel hombre que parecía estar más vivo que nunca, incluso en la sombra de la muerte. Mientras la espada se alzaba, una luz brillante descendió del cielo, envolviendo a Santiago y a su alrededor. Algunos empezaron a murmurarse, pues no solo había una conmoción espiritual en el aire, sino una presencia sobrenatural tangible, como la que los acompañó cuando el Maestro realizaron milagros. Un estremecimiento recorrió las almas de quienes observaban con escepticismo y de aquellos que, en el fondo, anhelaban conocer la verdad. Cuando la espada finalmente se hundió en su carne, Santiago sintió un dolor agudo, pero al mismo tiempo una paz indescriptible. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46, exclamó con fervor mientras los cielos se abrían ante sus ojos. En ese instante, su vida terrenal se desvaneció, pero su valiente testimonio resonaría a través de generaciones. Los que estaban cerca empezaron a arrodillarse, tocados por el espectáculo de una fe que no flaqueaba ni ante la adversidad más intensa. Algunos de ellos, los que habían llegado llenos de hostilidad, sintieron en sus corazones una convicción poderosa, y el eco de la resurrección de Jesús resonó profundamente en sus almas, encendiendo una chispa de fe en sus corazones endurecidos. Mientras el cuerpo de Santiago caía, su espíritu ascendería hacia la gloria, donde los ángeles recibían con vítores a los mártires. Pero lo que ni siquiera Santiago pudo imaginar en su último suspiro, era que su sacrificio no sería en balde. Esa misma luz que había iluminado su rostro en el último instante empezaría a brillar en otros corazones, guiando a las multitudes hacia el camino de la salvación. La historia de Santiago no terminó con su muerte. En los días venideros, aquellos que fueron tocados por su testimonio se convertirían en portadores del mensaje del Evangelio, llevando la luz a las naciones. Y así, el sacrificio de un solo hombre llevaría a cientos, a miles e incluso a millones a conocer a Cristo. Las promesas de Dios son eternas, y su plan soberano continúa desplegándose en el tiempo. ¿Quién será el próximo mártir que, como Santiago, dé su vida por la causa del Evangelio? En el eco de su sacrificio hay un llamado poderoso, atrayendo a todo aquel que desee seguir el camino del reino. Las próximas páginas de la historia aún están por escribirse, y el cielo observa, listo para manifestar su gloria en la tierra. La noticia del martirio de Santiago se esparció como un fuego en la hojarasca, alcanzando cada rincón de Jerusalén y más allá. En los días que siguieron, los cristianos se reunían en casas, escondidos, llenos de un temor reverencial y de un fervor renovado. La bellísima esperanza que brotó de su sacrificio resonaba en los corazones de aquellos que habían sido testigos de su valentía. Entre los discípulos, Pedro sentía una carga más pesada que antes. ¿Cómo podemos seguir adelante después de esta pérdida? Pensaba mientras se encontraba en la penumbra de una habitación, rodeado de otros apóstoles. Sus miradas se encontraban con el dolor y la duda, pero un espíritu indomable también empezaba a surgir de las sombras. Pedro recordó las palabras de su maestro: no temáis, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. En la ciudad, el eco del testimonio de Santiago hacía que muchos se cuestionaran su propia fe. Aquellos que habían llegado en hostileza comenzaban a preguntarse, ¿qué es lo que impulsó a este hombre a morir de manera tan valiente? ¿Qué verdad podía ser tan poderosa? El corazón del pueblo comenzaba a ser sacudido, como en un tiempo en que el fuego caía sobre el altar, consumiendo todo a su paso. Mientras tanto, en un rincón olvidado del templo, algunos de los nuevos creyentes, movidos por la fe, comenzaron a juntos en oración, clamando a Dios por valentía y dirección. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Resonaban sus súplicas en la atmósfera cargada de expectación. En medio de esa búsqueda, un joven llamado Esteban, con ojos llenos de luz y fervor, sintió un llamado poderoso. No podemos quedarnos en silencio, como si el sacrificio de Santiago no fuera nada, proclamó. La voz de Esteban se convirtió en una chispa que encendió la llama del ánimo en los corazones de sus compañeros. Que nuestras vidas sean la respuesta a su sacrificio. Debemos llevar la buena nueva a todos.
Su fervor animó no solo a los creyentes, sino también a los que aún dudaban. La acción del Espíritu Santo comenzó a ser palpable, y las calles resonaban con cantos de alegría, con las palabras de los profetas levantándose en sus corazones. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Los apóstoles, fortalecidos por la fe, se levantaron con renovada determinación. Pedro y Juan se prepararon para ir al templo a orar, y en su camino, se encontraron con un hombre cojo que pedía limosna. En un impulso de compasión, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. En ese instante, el poder del Espíritu fluyó a través de él, sanando al hombre, que se levantó y comenzó a saltar, glorificando a Dios. Este milagro no solo atrajo multitudes, sino que recordaba a todos que la resurrección de Cristo había abierto una nueva era. La fe se estaba expandiendo, y los ecos del sacrificio de Santiago seguían resonando a través de los corazones, transformando vidas y convocando a más almas al propósito del reino, pero en el horizonte, la sombra de la persecución comenzaba a acercarse. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por el crecimiento de la fe en Cristo, tramaban un plan para silenciar la voz de los apóstoles y frenar este fervor celestial. Mientras tanto, el cielo respondía con silencio, como si aguardase el momento perfecto para revelar el siguiente paso en su magnífico diseño. La soberanía de Dios continuaba operando entre los hombres, y por encima de las circunstancias, un nuevo capítulo se estaba escribiendo. ¿Quién sería el siguiente llamado a dar testimonio? ¿Cómo seguiría el plan divino desplegándose entre aquellos que habían sido tocados por la fe? La historia apenas comenzaba a revelar su esplendor. Mientras la fe de los creyentes en Jerusalén continuaba floreciendo a pesar de la creciente oposición, la atmósfera se llenaba de una tensión palpable. Pedro y Juan, habiendo sido testigos del milagro, se dirigieron al templo, donde la multitud aún murmuraba con asombro por el acto divino que habían presenciado. Sería vano esconder la gloria de Dios, dijo Juan mirando a Pedro. Con firmeza, ambos comenzaron a hablar en voz alta, recordando a las multitudes el poder de Jesucristo y su resurrección. Las palabras de Pedro resonaban con fuerza: pueblo de Israel, escuchen. A ustedes les traigo el mensaje de salvación. El mismo Jesús que ustedes rechazaron ha sido resucitado de entre los muertos y en su nombre, este hombre ha sido sanado. Hechos 4:10. Al mismo tiempo, Esteban, inspirado por la chispa del fervor, se unió al nuevo movimiento de oración y predicación. Sus ojos iluminados estaban llenos de un ardor sagrado, y comenzó a hablar acerca de la promesa del Mesías que había sido cumplida en Cristo. La salvación no solo es para los judíos, proclamó. Dios la ha derramado sobre toda carne, y le ha dado a su pueblo el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:17. Los que escuchaban no podían evitar sentirse atraídos. Sin embargo, entre ellos, algunos de los líderes religiosos, furiosos por el nuevo fervor, comenzaron a murmurar y frustrar el acto. Esta enseñanza es peligrosa, decían entre ellos. Debemos detener a estos hombres antes de que arrastren a más almas. Mientras tanto, en las casas oscuras donde los creyentes se reunían, se formó la oración ferviente. Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos valentía para hablar tu palabra. Hechos 4:29, clamaban al unísono. Ellos sabían que la fe tiene un costo, y que los tiempos difíciles eran inminentes. Una noche, cuando el silencio envolvía la ciudad, Esteban, sobrecogido por la presencia del Espíritu Santo, fue llevado a un lugar donde sabía que tendría que dar testimonio ante los poderosos. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón: no se preocupen por lo que habrán de decir, porque el Espíritu les dará en aquel momento lo que deben hablar. Mateo 10:20. Cuando Esteban fue presentado ante el Sanedrín, su mirada se mantuvo firme, y sus labios se abrieron para relatar la historia de la redención. Desde Abraham hasta Moisés, habló de la fidelidad de Dios y del rechazo del pueblo. Su discurso despertó tanto la admiración como el desprecio, culminando en una expresión de verdad que iluminó el corazón de muchos, llevando a algunos al arrepentimiento y a otros a la furia. Ustedes son duros de corazón, exclamó. Siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. En ese momento, el resplandor de su rostro se asemejaba al de un ángel.
La atmósfera tembló con la convicción del cielo, y el clamor del pueblo se tornó en gritos de rabia. Furiosos, lo llevaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sin embargo, mientras apenas se escuchaban los ecos de sus gritos, Esteban, arrodillado, vio los cielos abiertos y a Cristo de pie a la derecha de Dios. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, clamó, entregando su espíritu al Padre. Hechos 7, 59-60, el pesar y la gloria se entrelazaban en el sacrificio de Esteban, y su muerte selló un nuevo impulso en la comunidad de creyentes. La persecución no haría más que avivar las llamas de la fe. Un hombre a los pies del mártir, llamado Saulo, miraba con los ojos llenos de confusión, como si su corazón comenzara a despertar. Pero, ¿sería posible que aquel que parecía el más oscuro de los perseguidores se convertiría en un instrumento del plan divino? Con el cielo aún en silencio, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién es más que un mártir por Cristo? El futuro de la fe quedaba por escribirse en nuevos caminos de la soberanía de Dios. Mientras las sombras de la persecución crecían sobre Jerusalén, la comunidad de creyentes sobrellevaba el dolor de la pérdida de Esteban, su mártir. Sin embargo, la muerte de aquel valiente testigo no había hecho más que solidificar la determinación de cada uno de ellos. Entre las corrientes de fe borboteantes, surgió un nuevo fervor, y surgieron voces que clamaban aún más fuerte. Santiago, hermano de Juan y uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, se veía impulsado por un ardor inextinguible. Durante los días oscuros que siguieron al martirio de Esteban, reunió a los creyentes en la casa de una viuda, donde el temor y la esperanza se entrelazaban. Las paredes de aquel hogar habían sido testigo de milagros, y eran, al mismo tiempo, el refugio de quienes esperaban el cumplimiento de promesas. Ciertamente, el Señor está con nosotros, dijo Santiago con voz potente. No hemos sido olvidados en esta lambente oscuridad. A Él hemos de seguir, a pesar del costo. Mateo 16, 24-25. Sus palabras resonaban en los corazones de muchos, avivando en ellos la llama de la esperanza. No se dejen llevar por el miedo, hermanos. A nuestro alrededor, el mundo está en caos, pero en Cristo hemos encontrado la paz inquebrantable. En esos momentos de oración y comunión, un corazón que parecía yermo y apartado comenzó a latir con una nueva vida. Saulo, el perseguidor. Mirado con rencor, su presencia causaba inquietud en varios de los asistentes. Sin embargo, Santiago, movido por un espíritu de discernimiento, extendió su mano hacia él. Hermanos, también este hombre necesita la gracia de Dios, como yo la necesité en mi momento de lucha. Lucas 22, 31-32, la multitud se aglomeró en un silencio reverencial. El mismo hombre que había dado su consentimiento ante el Sanedrín para la muerte de Esteban se hallaba ahí, en angustia. Saulo miró a Santiago, sus ojos reflejaban el tormento de un alma atormentada. ¿Cómo puede un hombre como yo ser parte del pueblo de Dios?, preguntó, su voz temblando de desesperanza. Santiago se acercó, con compasión, y pronunció las palabras que caerían como agua sobre un terreno árido. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar incluso al más perdido. No hay límite para su gracia. Y tú, una vez un adversario, podrías ser llamado a ser su testigo. 1 Timoteo 1:15. Mientras hablaba, un movimiento en el aire empezó a vibrar. Alrededor de ellos, el pueblo cerró sus ojos, y en ese instante de oración, la luz del Espíritu Santo llenó la sala de tal manera que incluso los más incrédulos sintieron el peso de lo divino. Saulo, confrontado con el amor inmutable de Cristo, cayó de rodillas, llorando por su rebelión. Al día siguiente, la noticia del milagro se corría por las calles en susurros ominosos y de esperanza. Mientras Santiago guiaba a la comunidad en lo que sería una nueva fase de su testimonio cristiano, los líderes religiosos recibieron informes de la transformación de Saulo. En ellos, una ira despiadada creció, y comenzaron a urdir planes oscuros. Lo que está sucediendo es una amenaza, concluyeron, con miradas frías y calculadoras. Debemos tomar medidas antes de que se esparza esta nueva secta. La persecución que se avecinaba se tornaría más feroz, pero Santiago y el resto de los apóstoles estaban decididos a no retroceder. Así, en medio de adversidades cada vez mayores, celebran en su reunión un pacto renovado, que abren sus corazones al Señor.
Dios está obrando, y aunque la oscuridad se intensifique, su luz brillará aún más fuerte y el mensaje de salvación alcanzará los confines de la tierra. Marcos 16:15. En el fondo, un plan divino comenzaba a tomar forma, aun cuando las sombras se cernían sobre ellos. ¿Cómo un perseguidor transformado podría ser la clave de la expansión del Evangelio? En sus corazones, sembraba así una inquietud gloriosa, la obra divina, aún en medio del sufrimiento, estaba a punto de desatar algo que cambiaría el mundo entero. Mientras la comunidad de creyentes continuaba orando y buscando la dirección de Dios, sus corazones vivían una lucha interna entre el temor y la esperanza. Santiago había convocado a sus hermanos no solo para llorar a Esteban, sino para estar armados en el espíritu de unidad que les había sido enseñado por su maestro. Sin embargo, la marea de odio que emergía de los líderes judíos era palpable en el aire. Una noche, mientras oraban fervorosamente, un hombre se acercó a la puerta, su figura cargada de incertidumbre. Era Ananías, un seguidor fiel, conocido por su dedicación en las tareas de la comunidad. Hermanos, he traído noticias perturbadoras, inició con voz entrecortada. Los sacerdotes están planeando un asalto. Saulo de Tarso ha comenzado a ir de casa en casa, buscando llevarse a los seguidores del camino. Su odio es intenso y su odio por nuestro testimonio, más feroz. El murmuro de inquietud dejó un eco en el corazón de todos. Ninguno era ajeno a la naturaleza de Saulo, su fervor por la ley era conocido, y su conversión, aunque milagrosa, no borraba el pasado oscuro que lo envolvía. Pero fue Santiago quien, sintiendo el peso de la alegría y el dolor, se levantó con una mirada decidida. Si hemos de ser testigos de Cristo, debemos estar preparados para cargar nuestras cruces como Él lo hizo. Donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Lucas 17:37. Sus palabras fueron un claro recordatorio de que su llamado era a llevar el Evangelio incluso a los confines más peligrosos de Jerusalén. Mientras la discusión se encendía sobre qué hacer, Ananías, inquieto, se atrevió a alzar la voz. ¿Acaso no se nos ha dicho que oremos por aquellos que nos persiguen? ¿No es posible que Saulo, al haber sido transformado, se convierta en el mejor de nosotros? La propuesta fue recibida por titubeos. Algunos veían la lógica en las palabras, mientras que otros solo sentían el temor retumbando en su alma. Conforme los testimonios de injusticia y odio se apilaban, la fe de Santiago no flaqueaba. Hermanos, el amor de Cristo no conoce límites. ¿Recordamos las palabras del Salvador? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Al escuchar estas palabras, los corazones comenzaron a ablandarse mientras los hermanos reflexionaban sobre su llamado divino. En su interior, Saulo luchaba con sus propias batallas. Desde la transformación que había experimentado, la culpa por el pasado y los remordimientos se tornaban sombras amenazantes en su corazón. En su viaje de regreso a casa, mientras el amanecer iluminaba el camino, contemplaba en su mente la visión que tuvo de Cristo y la gracia que recibió. ¿Quién soy, Señor?, repetía en su pecho, deseando ser más que el hombre que había sido. Mientras tanto, Santiago reunió a un grupo de discípulos y les envió en oración hacia las casas donde sabían que trabajarían juntos. En su espíritu, sentían que era crucial testificar no solo en Jerusalén, sino también a la nación de Israel, así como a los gentiles. La misión que les esperaba era inminente. Comenzaban a ver lo que el Señor había de hacer. Los murmullos de la comunidad se tornaban en oración ferviente. Lloraban por sus perseguidores y pedían por la salvación de aquellos que caminaban en la oscuridad. En medio de la crisis, la fe de los apóstoles se plantaba firme como estandarte de esperanza. Sin embargo, en el silencio que siguió a sus oraciones, una sensación de inquietante anticipación llenaba el aire. Una revelación divina venía, anunciando que algo más allá de lo imaginado estaba a punto de ocurrir. Mientras tanto, el plan del Señor se tejía en el telar del tiempo. ¿Qué sucederá, oh Señor, cuando la luz atraviese las tinieblas más profundas?, susurró Santiago, consciente de que el clamor de los justos debía rasgar el cielo, dando paso a un nuevo capítulo que trascendería la historia de su pueblo, un capítulo que era parte del propósito eterno de Dios. La tempestad de días oscuros se cernía sobre Jerusalén, y la comunidad de creyentes se mantenía unida en oración. El clamor por sabiduría y fortaleza se alzaba con cada encuentro,
pues el peligro acechaba como un lobo en la penumbra. Santiago, en su papel de líder, sentía el peso de su responsabilidad y tras escuchar los ecos de tremenda necesidad, su llamado al corazón del pueblo fue aún más intenso. Hermanos, exclamó con fervor, no hemos sido llamados al temor, sino al amor perfecto que ahoga el miedo. Quien nos ha llamado es fiel y poderoso para cumplir su promesa. Con esas palabras, encendió el fervor espiritual de quienes le rodeaban, y como un fuego se propagó la determinación de mirar adelante, aún en medio de la adversidad. Mientras tanto, la aflicción de Saulo lo atormentaba. Cada paso que daba por la ciudad, cada rostro que veía, le recordaba la amarga verdad de su pasado. Aquellos que una vez persiguió con saña se transformaban ahora en sus hermanos a través de la misma fe que le había cambiado. Caminaba, pues, con un corazón dividido entre la esperanza de lo que podría ser y el peso de lo que había hecho. Señor, dame una señal, suplicaba en silencio, anhelando conocer el camino que le llevaría a servir en unidad con aquellos a quienes había despojado de la paz. En la casa donde Santiago y los apóstoles se reunían, Ananías se hizo portavoz de un nuevo impulso, sugiriendo que la aceptación y el amor hacia su perseguidor podrían ser la clave de una transformación aún mayor. Si el amor puede convertir corazones, hermanos, preguntó, ¿no estamos nosotros llamados a ser luz entre las tinieblas y a mostrar el camino, aun a quienes consideramos enemigos? El debate se intensificó. Algunos se aferraban a su miedo, mientras otros, tocados por el Espíritu, comenzaban a comprender que el plan de Dios era mucho mayor que su comprensión. No somos solo testigos, somos instrumentos, dijo Santiago, y su voz resonó como un eco de las palabras del Maestro, nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. En ese momento, una visión llegó a la mente de Santiago, un camino, aún incierto, lleno de seres humanos hambrientos de verdad. Sabía que la persecución podía ser el contexto de la propagación del Evangelio. No debemos temer el sufrimiento, continuó, pues no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Lucas 12:2. Esta revelación generó en la comunidad una nueva resolución. Se unieron en oración, pidiendo por venganza y justicia no sobre Saulo, sino por su salvación. Había en ellos una confianza insólita en la soberanía de Dios. Su fe se fortalecía, pues reconocían el potencial de cada vida que podría ser transformada por la gracia. A medida que la comunidad se sumergía aún más en fervorosa intercesión, el viento comenzó a soplar de forma inesperada. Un estremecimiento suave atravesó la habitación, como un susurro divino que prometía que lo que estaba por venir podría cambiar el mundo para siempre. Esa noche, el cielo se llenaba de palabras no pronunciadas, y un profundo sentido de anticipación se apoderó de todos. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, un hombre con el corazón lleno de dudas se preparaba para recibir la mayor revelación de su vida. Saulo, con el peso de sus acciones cargando sobre su alma, caminaba hacia un destino que había sido trazado desde tiempos antiguos. El camino del Señor está más allá de lo que podríamos imaginar, reflexionaba, sin saber que la luz estaba a punto de enfrentarse a la oscuridad de su corazón. Así se desarrollaba la historia, entre una comunidad que amaba y lloraba por su enemigo, y un hombre en búsqueda de redención. El oro de la gracia y la luz del perdón estaban por ser manifestados, y el plan eterno de Dios, detrás de cada escena, emergía hacia el cumplimiento. En aquel instante, Santiago contempló lo extraordinario por venir, sintiendo el latido del plan divino que se acercaba. ¿Qué transformaciones traerá el Señor a nuestras vidas en la mañana que se avecina?, susurró el apóstol, consciente de que el propósito eterno de Dios nunca había estado tan cerca de ser revelado. La mañana se asomaba con un manto de luz suave, como un abrazo divino que envolvía a Jerusalén. La comunidad, aún sumida en la oración, no pudo evitar apresurarse un poco, palpando una chispa de expectativa en el aire. Santiago, con el rostro iluminado por la revelación de la noche anterior, se preparaba para un nuevo encuentro. Sus pensamientos danzaban entre el fervor del espíritu y la sombra de sus temores. Hermanos, comenzó, atrayendo la atención sobre él. Hoy, en nuestros corazones, vive la promesa de Dios, Él tiene propósito incluso en la más profunda oscuridad. ¿Acaso no es el día de la salvación también para Saulo, nuestro perseguidor?
Un murmullo recorrió la sala, y algunas miradas se posaron en el ícono de la convicción que representaba Santiago, mientras otros aún dudaban. Mientras tanto, en la misma ciudad, la figura de Saulo avanzaba llena de determinación. La luz del sol comenzaba a despejar las brumas que su ánimo cargaba. Se sentía como un barco a la deriva en un mar de culpa y anhelo, preguntándose si había alguna posibilidad de redención después de haber sembrado tanto miedo entre los creyentes en Cristo. Señor, si realmente me has llamado, muéstrame el camino, clamó en su corazón, sintiendo que estaba siendo arrastrado hacia donde la luz de Dios empezaba a brillar. En ese instante, se detuvo, abrumado por una sensación inexplicable de paz que parecía brotar desde lo más profundo de su ser, casi como si una mano invisible le empujara hacia adelante. ¿Qué sabiduría podría haber en mí quien he sido un ladrón de fe?, pensó, luchando con su propio espíritu. La respuesta parecía reverberar a través de su conciencia, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. La comunidad de creyentes reunidos en oración comenzó a sentir un cambio en la atmósfera. De repente, un viento fuerte sopló, y la puerta se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de frescura. Fue en este momento en el que las lenguas de fuego descendieron, quedando reposando sobre cada uno de los apóstoles. El Espíritu Santo, exclamó Santiago, reconociendo que el tiempo de la promesa se había cumplido. Estamos equipados para proclamar la grandeza de Dios entre todas las naciones. La intervención del Señor no solo trajo aliento, sino también una dirección clara. Con firmeza, Santiago organizó un grupo, recordando las palabras del profeta Isaías: Él te dará a conocer la senda que debes seguir. Salmo 32:8. Ananías, sintiendo también ese ardor del Espíritu, se levantó en fe, decidido a llevar un mensaje de amor y liberación a Saulo, el experseguidor. Debemos ir a su encuentro, hermanos, interpuso con ánimo. No con la espada del juicio, sino como heraldos de reconciliación. Es ahora que más que nunca, el amor necesita ser nuestro estandarte. Las miradas se cruzaron en la sala. Algunos dudaban, otros temían el riesgo. Pero el anhelo por un cambio era palpable. La gracia es el camino, insistió Santiago, refiriéndose a la escritura de Pablo que decía: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El plan eterno de Dios comenzaba a desarrollarse de manera asombrosa: unir a un perseguidor con sus víctimas, quien pasaría de ser un cazador a un líder entre ellos. Con esta resolución, la comunidad oró intensamente, pidiendo al Espíritu que guiara su encuentro con Saulo, convencidos de que su redención sería la manifestación de una historia gloriosa que cambiaría la faz de la iglesia naciente. Mientras tanto, el corazón de Saulo latía con más fuerza. La luz que lo había dejado ciego comenzaba a despejar su visión. Al descender por el sendero que le llevaría a su futuro, un profundo sentido de propósito empezó a formarse en su ser. Y así se acercaba la hora del encuentro divino, donde la gracia se manifestaría de una manera que jamás habían imaginado. El cielo se preparaba para revelar una capacidad transformadora del amor de Dios, dispuesto a tomar lo quebrantado y hacer de ello algo nuevo. La pregunta aún resonaba: ¿cuál será la respuesta de Saulo al amor que se le ofrece? La convicción de que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, Isaías 55:9, llenaba el aire con el eco de lo inminente, aguardando el cumplimiento del plan soberano de Dios. El tiempo había llegado para que el cielo y la tierra presenciaran la colisión de un propósito divino que transformaría para siempre el destino de su pueblo. Saulo caminaba por el sendero que lo llevaría hacia uno de los encuentros más significativos de la historia de la fe. La luz brillante había disipado las sombras que le rodeaban y una nueva visión comenzaba a nacer en su corazón. Mientras tanto, en la casa de Santiago, la comunidad de creyentes permanecía unida en un ferviente clamor. Las palabras de Santiago aún vibraban en el aire: la gracia es el camino. Todos sentían en sus corazones la urgencia de ser humildes portadores del mensaje de salvación. El Espíritu Santo había descendido entre ellos, llenando el ambiente de una expectación indescriptible. Es hora de ir, hermanos, expresó Santiago, su mirada fija en aquellos que lo rodeaban. Debemos demostrar que el amor de Cristo no conoce límites. Este es nuestro llamado como testigos. Un murmullo de asentimiento suscitó la determinación en la multitud.
Con gran fe y determinación, el grupo decidió salir a buscar a Saulo, quien estaba en un proceso transformador, desconocido para él mismo. Al llegar a las afueras de la ciudad, la atmósfera era penetrante. La brisa del atardecer traía consigo la promesa de un nuevo horizonte. Saulo, aún en su lucha interna, se dispuso a entrar a la sinagoga, creyendo que era allí donde podría encontrar respuestas. Sin embargo, el Señor ya había preparado un encuentro que perduraría en la eternidad. Fue justo en ese instante, en el que Santiago y sus compañeros se aproximaban, que Saulo se detuvo, sintiendo una presencia en el aire. El corazón de Saulo parecía palpitar con fuerza, y en un momento de profunda reflexión, sintió una voz interna, más potente que nunca: «Este es tu tiempo para la redención». Santiago, con el fervor del espíritu, se acercó a Saulo, quien, aturdido, levantó su mirada. «Saulo», exclamó con una voz que resonaba con amor y autoridad. «He venido a ti en el nombre de Cristo, quien te ha llamado a un nuevo propósito. Tu vida no acabará aquí, porque el Señor tiene planes grandes para ti». Las palabras de Santiago atravesaron al perseguidor. Saulo, en su dolor, comenzó a deslizarse de rodillas, sintiendo el peso de la compasión de aquellos a quienes había perseguido. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me persigues así?», preguntó entre sollozos. «Porque te busco, para liberarte de tus cargas. Ven a mí con un corazón humillado y yo te transformaré», respondió Santiago con la firmeza del amor divino. En ese momento, la presencia del Espíritu desató una luz de esperanza y redención que iluminó sus almas. Cuando Saulo finalmente se levantó, su rostro reflejaba una paz que nunca antes había conocido. La oración de Santiago y sus hermanos había sido escuchada, y la transformación que se manifestaba era una prueba de la fidelidad de Dios en su promesa de salvación. «Eres un nuevo hombre, Saulo», proclamó Santiago. «Ahora serás un instrumento de mi gloria, un testigo de la gracia». Las lágrimas de Saulo fluyeron mientras respondía: «Quiero conocer a este Cristo que devuelve vida». Y con ello, un nuevo capítulo comenzó no solo para él, sino para toda la comunidad. Santiago y sus hermanos abrazaron a Saulo, y juntos elevaron sus voces en adoración, sintiendo que el cielo celebraba su decisión. Así, un hombre que había sido un cazador de almas se convertiría en el apóstol de las naciones. Con la promesa de la obra que empezaría en él, el Evangelio se expandiría más allá de las fronteras del temor, tocando corazones incluidos aquellos considerados enemigos. El sacrificio de Santiago y la valentía de Esteban no se perderían en las sombras del dolor, al contrario, iluminarían el camino para que otros en la fe fueran liberados y transformados. La historia había tomado un rumbo nuevo y glorioso, donde la gracia y el amor triunfaban sobre el odio. El testimonio de la comunidad resplandecía y la luz de Cristo se extendía a lugares inesperados. Con ese encuentro, el plan divino de Dios se manifiesta en toda su magnitud, mostrando a todos que el amor puede rescatar incluso al más rebelde. El eco de la redención resonaba en Jerusalén y más allá, mientras aquellos que una vez se hallaron divididos ahora marchaban juntos, unificados en el propósito eterno de Dios. Así concluyó la historia, no con la muerte de un mártir, sino con un renacer. Las promesas de Dios son eternas, y la salvación, el regalo más grande, se extendía, cambiando el mundo para siempre. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Si quieres seguir explorando el mensaje transformador del Evangelio, necesitas suscribirte ahora. Deja un like para alimentar el algoritmo y que más personas reciban esta verdad. Comenta tus pensamientos y reflexiones sobre el final impactante de la historia de Saulo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje absolutamente vital con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta poderosa conclusión. Sé parte de la obra que el Señor está haciendo en estos tiempos.